nueva expectativa a todas las vidas en el sendero de la seguridad, en el control de nuestros bienes y de nuestras vidas, de nuestra salud, de la esperanza futura por tener una mejor entrega a nuestros familiares, a los que dependen de nosotros económicamente, políticamente, socialmente. Y qué mejor que hacer este trabajo, que es el último del año que hacemos, pensando en todos ustedes, en una recopilación o en un análisis crítico acerca de lo que fue el 2016 con los problemas mexicanos, con los problemas locales, los problemas nacionales que nos aquejan, y que tenemos o tendremos en el proyecto México una oportunidad magnífica en el 2018 de hacer un cambio que convenga más a la economía de nosotros, a nuestros bolsillos, a las personas que nos aman, a nuestras familias y a ese núcleo maravilloso que fortalece cada día más el tejido social de los mexicanos. Y precisamente me voy a referir a un trabajo que presenta el sábado pasado don René Delgado en el periódico Reforma. En su columna sobre aviso nos hace un análisis muy crítico acerca de la situación política y económica de la clase política mexicana. Y nos dice que la partida del año no provoca el suspiro de alivio que suscita la superación de una dificultad, aunque la reactivación y participación social en asuntos de importancia marcaron la diferencia. ¿Qué nos quiere decir don René Delgado? Que estamos siendo el tejido social a través de los medios, a través del Facebook, a través del Periscope, a través de YouTube, a través de todos estos medios que tenemos ya muy rápida la información. Estamos haciendo una barrera de contención, estamos haciendo un trabajo de unidad en contra de los malos políticos y de las malas acciones políticas y económicas. Y dice que a los tres grandes problemas, corrupción, inseguridad pública y violación de derechos humanos, que desde finales del 2014 vulneran dentro y fuera del país a la administración, se sumaron o agravaron otros: economía, educación y diplomacia, compleja circunstancia que al provocar el desbocamiento de la carrera sucesoria al interior del gabinete, generó la pérdida del control de este hasta fracturarlo. Todo sin mencionar el revés electoral que sufrió el partido en el poder. A lo largo de los 12 meses transcurridos, la administración no mandó una señal clara y contundente de la intención de acortar la distancia con la sociedad ni de enmendar algunos de los errores cometidos. En esa tesitura del año entrante podrán o se pondrá a prueba su temple, carácter e inteligencia ante el nuevo gobierno estadounidense, y a la vez determinará su suerte y la de su partido en la próxima contienda por la presidencia de la República. Los sucesos del año reflejan no el desafío supuesto al encarar nuevos problemas, producto de la superación de otros, no, reiteran el deseo de administrarlos sin proponerse resolverlos a través de medidas reactivas sin consecuencia cabal. En el campo de la corrupción, la administración y su partido en paralelo con la oposición echaron mano del juego doble, aceptaron la participación ciudadana limitada en la configuración de un sistema nacional anticorrupción, sin dejar de rasurar su reclamo. Incluso en la declaración 3 de 3 intentaron revertirlo. Se dieron ahí donde dominan el terreno, crear un sistema de tal complejidad y dimensión cuya efectividad está por verse, pero no pudieron reprimir la tentación, hasta ahora conjurada parcialmente, de intentar colocar en posiciones claves de ese sistema a personajes dependientes del régimen sujeto a vigilancia. Y claro, dejaron pendiente la legislación secundaria fundamental en la instrumentación del combate a la corrupción. Sin embargo, en la política, la administración mostró una actitud consonante con la presunta disposición de ajustar la ley para combatir la corrupción. Los indicios de prácticas corruptas en la licitación de contratos públicos no fueron objeto de indagatoria. Asimismo, pese a la evidencia del desastre financiero legado por los gobiernos recién relevados en Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua, la administración no dio muestra de actuación firme y oportuna frente a los presuntos saqueadores. En materia de seguridad pública, la administración y los partidos no concretaron la legislación ni los instrumentos a su parecer imprescindibles para garantizar ese derecho. La inseguridad prevaleció. No se legisló en lo relativo al mando policial único y mixto o la seguridad interior. Se insistió en realizar operativos temporales de seguridad a toro pasado, ahí donde el agravamiento de la situación exhibía la negligencia de la autoridad federal
o estatal, y no se replantó en serio una estrategia distinta a la seguida durante la última década. La delincuencia repuntó y periódicamente la sociedad fue testigo de tragedias inaceptables, secuestrados, asesinados pese al pago del rescate, crecientes actos de justicia por mano propia, violación de mujeres en autobuses asaltados, descarrilamiento de trenes, ordeña de ductos en la que ahora se justifica el desabasto de combustible, todo conspirando en contra del Estado de Derecho y a favor de la subcultura de la barbarie y la violencia. Resuena aún la petición hecha en Acapulco pidiendo una tregua al fisco a fin de cumplirle al crimen con la cuota de protección. En cuanto a derechos humanos, si bien destacó un cierto cuidado en la interlocución con las víctimas o los familiares de estas en la atención de su desgracia, en el ámbito internacional y nacional, la administración falló. Rodaron por los suelos las versiones oficiales de lo ocurrido con los normalistas desaparecidos en Iguala o con los masacrados en Tanguato. No solo eso, se incurrió en nuevos errores Nochtitlán y otra vez la resistencia a asumir el dislate provocó a la vuelta de los días el relevo, sin más, del mando de la Policía Federal y de la Policía Ministerial. Cambios operados como si nada tuvieran que ver con aquellos acontecimientos. Luego, la pesadilla de las fosas. El remover la tierra que reabre las heridas y ante la cual la administración no acaba de fijar una postura. Esos problemas se mantuvieron como causa de la debacle de la administración y al no ser resueltos agravaron otros. La violencia oficial en Nochitlán echó por tierra la reforma educativa en Michoacán, Guerrero, Chiapas y sobre todo en Oaxaca, donde la disidencia magisterial presume estar exenta de aquella. La inacción ante la manifiesta corrupción en Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y otros estados se tradujo en la derrota electoral del partido tricolor. La adversidad económica y la pusilanimidad política acompañada de la debilidad de la administración hizo presa a México en la campaña electoral de Estados Unidos. La falta de liderazgo precipitó el desbocamiento de la carrera sucesoria al interior del gabinete hasta fracturarlo y debilitar a los precandidatos del partido en el poder. Se fue el año sin resolver problemas y por lo mismo se agravaron otros. Por fortuna, la participación ciudadana, sí, oyeron bien, la participación ciudadana temperó algunos de ellos y quizá evitó que otros empeoraran. Sin embargo, si esa participación no se fortalece, acrecienta y articula, el año por venir puede ser mucho más complicado. Muy bien, mis queridos amigos, pues hasta aquí la cita de don René Delgado. Es un trabajo muy detallado, delicado, que requiere un análisis posterior. Ojalá que puedan reproducirlo varias veces, a modo de que ustedes contemplen lo más trascendente, que por supuesto habla de lo político y de lo económico. Esperemos tener un mejor año. Y nos pasemos al orden internacional, exactamente en las ideas del anuario 2016. ¿Cuáles fueron aquellas noticias internacionales que marcaron el año? Durante 2016, y parece que fue hace mucho, pero no apenas, acabamos de tener notas que van a ver ustedes, dominaron el panorama informativo, con hechos que dejarán una estela de consecuencias para los años venideros por la importancia de las mismas. Y cómo no, las 7 más importantes internacionales que marcaron el 2016 en este anuario 2016, por supuesto que la elección de Donald Trump en Estados Unidos fue uno de los sucesos más seguidos a nivel mundial, junto con la decisión ciudadana de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocida como Brexit, el acuerdo de paz entre Colombia y la guerrilla de las FARC, y la negativa de apoyo a ese acuerdo por parte del pueblo colombiano, la continuación de otros problemas globales como la crisis migratoria a nivel mundial y los ataques terroristas en Occidente y la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, fueron algunas de las notas internacionales que dominaron las primeras planas de los diarios durante el 2016 y que el economista nos comparte en este orden de ideas. El primero, las elecciones en Estados Unidos. Después de 18 meses de campañas electorales, las elecciones en Estados Unidos culminaron con un resultado que sorprendió a buena parte de la población a nivel mundial. El republicano Donald Trump será presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero del 2017. Sí, mis amigos, muy próximos están el 20 de enero de 2017 y por los próximos 4 años. El resultado conmocionó a muchas personas a nivel mundial.
mientras otros aún se preguntan qué es lo que está pasando con el mundo. Donald Trump venció a su contrincante demócrata Hillary Clinton por mayoría en el sistema de colegios electorales, pero se rezagó en mayoría de votos ciudadanos. Ese mismo día, el Partido Republicano reafirmó su mayoría en el Congreso estadounidense al mantener las mayorías que ostentaba en el Senado y en la Cámara de Representantes. La campaña estuvo llena de eventos que fueron delineando el resultado, pero también otros que dejaron secuelas, no solo al interior de los principales partidos, sino que tras la victoria de Trump se hizo latente una división social en el país norteamericano que se manifestó con protestas en las calles bajo el lema "Tú no eres mi presidente", y por el otro lado el aparente resurgimiento de grupos xenófobos que vieron en la victoria del magnate una excusa para revivir o reavivar viejos sentimientos en contra de las minorías. 2. El Brexit. Recordemos que los habitantes del Reino Unido votaron por la salida del bloque económico y político conocido como la Unión Europea en un referéndum el 23 de junio, en una elección muy cerrada que dejó entrever el sentir de los habitantes de la Gran Bretaña con respecto a las políticas que regían desde hace 43 años. La consulta tuvo una participación del 72% y el sí a la salida triunfó con el 52% del apoyo. La mayoría de los votantes a favor de dejar bloque fueron los habitantes de más edad de clase trabajadora que viven en ciudades pequeñas y que perciben que no siempre son claros los beneficios de vivir en bloque, sobre todo si se disputan los trabajos a los que tienen acceso con los inmigrantes de otras naciones. La mayoría de los votos a favor de quedarse en el bloque fue gente más joven, con mejores empleos, que viven en las ciudades. La salida del Reino Unido de la Unión Europea fue apodada como Brexit. En la actualidad, alrededor de 500 millones de personas viven bajo las reglas del bloque y los 28 países que forman parte producen un PIB combinado de unos 19 billones de dólares. Tras la histórica decisión, el primer ministro David Cameron dejó el cargo en favor de Theresa May, una laborista que, si bien no ha hecho público su apoyo al Brexit, tampoco hizo mucho por permanecer en el grupo y quien estará encargada de llevar a cabo el proceso político de la salida del bloque, invocando el artículo